Saludos a todos ustedes de parte de mi esposa, su servidor. Venimos ahora a traer a través de Ministerio Aliento la conclusión a los últimos 3 videos de Jesús y el templo, porque es muy vital para nuestro entendimiento que nosotros tengamos esta claridad en cuanto al texto bíblico. Esto es a lo que he dedicado los últimos 50 y más años en mi vida, y que esto sea provechoso para todos ustedes. Es nuestra adoración de mi esposa y de su servidor, que los encuentre en la salud más plena y más excelente, no solamente física, mental, emocional, pero sobre todo espiritual. Oremos unos por otros nuevamente. Les pedimos a ustedes, porque esto es vital para todos nosotros en todo tiempo. Y en Cristo Jesús, hoy este día. Si ustedes se dan cuenta, en la Escritura, desde los primeros versículos del Génesis hasta los últimos versículos del Apocalipsis, tenemos nosotros una narración, un hilito, digamos, de plata. El metal plata, nuevamente enfatiza, es el metal de la redención en el tabernáculo, en el templo, en que este pueblo había salido de la esclavitud y se encontraba en el desierto. Cualquiera que sea la narración y la claridad que tengamos sobre este tema, yo quiero sugerirle a ustedes que veamos el texto y que sea provechoso. Y la prueba de esto es que será provechoso para nuestra vida espiritual y por lo tanto seremos bendición a todos los que nos rodean. Así es como cuando Dios obra. Así es. Y Dios nos ha creado a su imagen y semejanza y tenemos las capacidades para discernir todo lo que Dios nos ha revelado. En la Escritura, entonces, uno de los resúmenes éticos clásicos del Antiguo Testamento se encuentra en Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 y 17, que es también un eco de el Shema, en hebreo el Shema, que quiere decir oír, pero oír inteligentemente, oír de una manera tal que envolvamos todo nuestro ser en ese, digamos, en ese ejercicio de escuchar, oír y escuchar atentamente, con sabiduría. Todo esto tiene muchas implicaciones dentro de la escritura y sobre todo del lenguaje hebreo, porque significa escuchar con inteligencia, con el propósito de actuar en lo que uno escucha, porque eso es lo que Dios siempre quiere. Y ustedes se darán cuenta que la vida siempre está en movimiento y por lo tanto actuar es la vida que Dios nos ha dado para vivirla, para continuar adelante en todo lo que Dios queramos que entendamos. Por lo tanto, esta cita obviamente es un eco de lo que antes se dijo en el mismo libro de Deuteronomios, capítulo 6, versículos 4 y 5, que significa el Shema, oíd, oíd, oye Israel. Y esto, el oye Israel, en el hebreo es repetido 2 veces. Oye, oye Israel, con énfasis, porque Dios desea que escuchemos. Es el mismo deseo que sea efectivo a través de nuestra reflexión. Si ustedes tienen su Biblia con ustedes, pueden ir a el Evangelio de Juan, capítulo 15. La vez pasada nosotros hablamos de cómo desde el principio del Evangelio proyecta una visión clara y definida sobre la vida de Jesús de Nazaret, el Cristo. Y cuando decimos el Cristo, decimos el ungido. Christos del griego, perdón, Nuevo Testamento, quiere decir el ungido. Y vamos a continuar adelante entonces en lo que estamos diciendo. El Shema y Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 17 que acabamos de ver. Eso es el mensaje de los profetas.
la mayoría y todos los profetas continúan haciendo eco al pueblo y viene a ser el fundamento de todos sus mensajes. Es exactamente lo que Miqueas nos lo comunica. Oh hombre, cuando dice hombre, vuelvo a repetir, por el griego es antropos, que quiere decir oh ser humano, envuelve no el varón únicamente, ni tampoco es una palabra de género, aunque incluye los dos géneros, masculino y femenino. Cuando dice oh hombre es oh ser humano, en el griego es antropos, pero para hablarse de la creación en el hebreo es ish. Ish, como cuando Dios le dijo a Moisés, el ser humano no podrá estar en mi presencia y vivir, porque no podemos venir a la presencia de Dios. ¿Cómo nos encontramos y no ser totalmente transformados? En la presencia de Dios todos somos transformados, más llegados a la imagen y semejanza en la que Dios nos ha creado. Y por lo tanto, en la Escritura corre un hilito de plata detrás del texto, Esto es, este es fundamentalmente el hilo de platita que corre en los mensajes. En el tabernáculo, la plata era el metal de redención, el mensaje detrás del texto. Y nosotros tenemos que ejercitarnos y buscarlo y meditar en él. Ahora, por esta razón, allá en el Nuevo Testamento, después de todos estos siglos que han pasado, viene Jesús en el primer siglo y estando en el templo, Jesús responde la pregunta del escriba que está en los evangelios canónicos, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y lo que esto en esencia nos indica es que el escriba lo hace con seriedad, al parecer. Allá en el capítulo 12 de Marcos, en el versículo 28 al 34. Y Jesús responde a la pregunta del escriba con con la esencia de lo que todo el texto bíblico es, del Shema judío. Y nosotros tenemos esto nuevamente en Marcos, en capítulo 2, versículo 29 y 30. Y al responderle a Jesús, al escriba, la pregunta del escriba era, ¿cuál es el principal y mayor de todos los mandamientos? Tradicionalmente en el judaísmo siempre se enfatizaba que todos los mandamientos eran importantes. Pero en este caso, después de esta discusión, si ustedes se dan cuenta, desde prácticamente el capítulo 11, versículo 22 del Evangelio de Marcos, el subtítulo es Debates en el Templo. ¿Y qué quiere decir esto? Es que después de todas estas tensiones entre Jesús y los líderes del templo, este escriba le dice, bueno, vamos a resumir esto, dame el mayor de los mandamientos. ¿Cuál es todo el mayor de los mandamientos? Y Jesús se lo repite de esta manera y repite el Shema. El primer mandamiento de todos, dice, o sea, el más, en las prioridades de mandamientos, el primero más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ese es el Shema de Deuteronomio, capítulo 6. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y de esta manera, con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Si Jesús expande y va de ahí, le muestra en esto que ese era el corazón de las enseñanzas que él estaba impartiendo. Y de una manera más directa va hacia el contexto humano. Y luego dice Jesús, este es el primero y más grande mandamiento y el segundo es semejante. ¿Cuál es el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto nosotros nos damos cuenta que no hay otro mandamiento mayor que esto, dice Jesús al escriba.
Y naturalmente el escriba responde a Jesús y le dice que obviamente no había mayor mandamiento, tenía razón, y Jesús discierne que el corazón del escriba estaba buscando la verdad y la esencia de lo que es el mensaje del Torah, el mensaje que Dios le ha dado a este pueblo. Y lo que es muy significativo de todo esto es lo que he puesto ahora en su pantalla, que al salir del templo, Jesús pronuncia el fin de la centralidad del templo en la adoración. En Marcos capítulo 3, versículo 1 y 2, naturalmente el templo era un edificio inmenso, impactante para esas aldeas de Judea, de toda la población de Canaán, la población de Palestina, si ustedes quieren poner. Y al salir del templo, uno de los discípulos le dice, Señor, mira qué piedras y qué edificio. Jesús le dice, ¿ves estos grandes edificios? El inmenso. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. En otras palabras, Jesús dice, hasta aquí llegó la actividad del templo. Y por esta manera, inmediatamente después de haber dicho eso, iba ya en camino hacia reunirse con sus discípulos o con toda la gente que le seguía para celebrar la última cena, y momentos después les vuelve a enfatizar a sus discípulos al concluir su ministerio, al despedirse de ellos, esta venita que es el hilito de plata que va por toda la escritura. Y de la misma manera que indica que es la vida y el significado del ministerio de Jesús, cosa que enfatizó a la mujer samaritana en el capítulo 4, en espíritu y en verdad. Y desde el principio de su discurso de despedida en el capítulo 13, del 13 al 17 del Evangelio de Juan, Jesús enfatiza esto. Esta es la hora esperada, ahora está aquí. Lo dijimos en el video pasado. Y les dice al principiar, alrededor del principio del discurso de despedida, un nuevo mandamiento os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que os améis unos a otros. Y en esto se mostrará la calidad de ser humano que sois mis discípulos, si tuvierais el amor los unos con los otros. Pero no solamente el andar favoreciéndose uno al otro o andar tratando de animar uno al otro, como muchas veces lo hace el ser humano en alabar a la gente o cosas parecidas, sino que esto está hablando de algo mucho más allá de esto. Y de esta manera describe la parábola de la vid y los pámpanos en el capítulo 15. Y por esta razón entonces Jesús les dice a ellos, en el mismo capítulo 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Este es el amor que él estaba hablando del capítulo 13. Permaneced en ese amor, en mi amor, si guardaréis mis mandamientos. El amor de Dios siempre, porque Dios es vida, y el amor de Dios, digamos, es como un átomo que está en muchos diferentes movimientos y llega al ser humano, transforma la vida del ser humano y de esta manera impacta a los seres que están alrededor de uno y les motiva a obrar. ¿Pero cómo? A obrar en armonía con Dios que se ha revelado a través de esa escritura. Si permanecieres en mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. O sea, el amor de Dios es un poder, o digamos, en inglés es, bueno, en español principalmente es una fortaleza, principalmente. Dios no es poder, es fortaleza interna en lo más profundo del ser humano. Y de esa manera permanecemos en el amor de Dios, porque el amor nos motiva, dice el apóstol Pablo. El amor de Dios en Cristo nos constriñe
porque seguimos el ejemplo de Jesús, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Yo sé que esto se está diciendo en el contexto de un mundo patriarca, porque esa es la realidad del primer siglo. Pero Jesús no actuaba total y literalmente en el reflejo de ese mundo patriarca, sino más bien en el reflejo de esto mismo. Como Dios nos ha amado, amémonos unos a otros. Esa es la realidad. Pero cuando Jesús le dice un nuevo mandamiento, doy que por primera vez un ser humano ungido por la sabiduría de Dios viene a la tierra para mostrarnos cómo es ese amor. Y a la mujer le dice, la hora ha llegado en que ni en el monte Gerizim, ni tampoco en Jerusalén, en el capítulo 4 de Juan, se adorará a Dios, sino en espíritu y en verdad. Dios es una realidad interna. En el templo es el ser humano, ya lo hemos repasado en muchas otras ocasiones. Y de esta manera entonces tenemos nosotros esta realidad. Y describe en esa manera la parábola de la vid y los pámpanos en el capítulo 15. En su curso de despedida del Evangelio de Juan, en los capítulos del 13 al 17, recordemos una cosa, y esto como repaso breve, recordemos que al igual que los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, incluyen el ministerio de Jesús con su visita al templo de Jerusalén y lo concluyen ahí. Esa es la conclusión y el clímax del ministerio de Jesús en los evangelios Mateo, Marcos, Lucas. El evangelio de Juan, de la misma manera, da y sigue esa narración, aun cuando Juan indique que Jesús hace varias visitas al templo desde el principio de la narración de este evangelio de Juan. En el capítulo 2, versículo 13 es cuando limpia el templo, mientras que en Mateo, Marcos y Lucas es al final de esos evangelios. El discurso de despedida en este evangelio de Juan, después de la visita al templo, esto está en capítulo 12, versículo 12, en la entrada triunfal del ministerio de Jesús. Y ahí en esta manera concluye su ministerio y va y se reúne con los discípulos. En este Evangelio de Juan, la reunión con estos discípulos en la última cena, como en los demás, también los otros tres, Mateo, Marcos, Lucas, se encuentra después de la visita del templo. Y una vez más, después de que él se despide de los discípulos, va y muestra lo que literalmente les dijo en el capítulo 13. Un nuevo mandamiento os doy, amaos unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo os he amado? Como Dios me ha amado. Ejemplifica esa vida. Cosa que Pablo después de algún tiempo, en Gálatas capítulo 2, versículo 20, lo declara y lo pronuncia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, sino Cristo, la unción de Dios, vive en mí. De esta manera tenemos nosotros que se realiza ese Shema: amarás a Dios. Sin duda, hay pocos temas tan frecuentes en la escritura, en la narración de los profetas, como la insistencia en una estrecha correlación entre lo que sucede dentro del santuario y lo que sucede fuera de él. En este caso, la atención se centra en la significancia del santuario y en lo que sugiere sobre la presencia y protección divina. Cuando el estilo de vida de la comunidad contradice la voluntad de Dios, que supuestamente mora en el santuario, entonces Dios interviene para
de alguna manera, sacudir hasta el fundamento el alma, el espíritu de ese pueblo. El templo de antaño, al igual que el templo o el santuario de la iglesia actual, es un poderoso símbolo de la presencia y seguridad divina. Dichos símbolos pierden su significado cuando sus seguidores han ignorado la instrucción divina y han sido distraídos en tradiciones y doctrinas a expensas de cuidar lo más importante que Dios siempre ha esperado de su creación. En efecto, ninguna de las exhortaciones de los profetas al pueblo en todos los escritos de los profetas exige sacrificio. Y esto se enfatizó en el santuario de tal manera que se convirtió en cierta forma en una idolatría. A raíz de esto tenemos la parábola del buen samaritano. El levita y el sacerdote no pudieron hacer los actos de misericordia que Dios esperaba de este pueblo por las tradiciones que se habían sobrepuesto al significado del santuario. De modo que, por ejemplo, en Isaías capítulo 1, versículo 11 y 12, el texto del profeta dice: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre del buey, ni de la oveja, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Dice y pregunta el Señor. Cuando vinieres a presentaros de mí para hollar mis atrios. En la mentalidad del pueblo antiguamente se encontraba que en el templo estaba la presencia de Dios. Y nosotros, a través de las tradiciones religiosas que hemos recibido, es por eso que nosotros entendemos que el templo es de gran significancia también. Inclusive, las grandes catedrales que se edificaron en Latinoamérica a través de el sacrificio de sangre y en las espaldas de los nativos, vinieron entre comillas, a representar la presencia y la majestad de la divinidad, cosa que se ha convertido en idolatría. Ahora, Jeremías hace lo mismo. En Jeremías le declara a Judá, un poco antes de que él muriera de mártir, ahí en su libro lo declara, y en Jeremías capítulo 7, del 22 al 23, les dice: porque no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de los holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Ciertamente que en tiempos antiguos, en tiempos de Abraham, hasta se sacrificaban las criaturas. Por eso es que en su actitud de entender devoción, consagración, adoración a Dios, él pone a Isaac en el altar. Y Dios le dije: suficiente ya. Detente ahí, dice, porque no es necesario hacer eso. Y viene el macho cabrío. Sin embargo, aquí nos dice claramente que cuando eso se tuerce, se llega a una idolatría, entonces se convierte en una desviación de lo que verdaderamente Dios esperaba de este pueblo. Dice: ¿qué fue lo que les mandé a ellos? Yo no les pedí ni holocausto ni de víctimas, mas lo que les mandé diciendo es: escuchad mi voz, es el Shema. Oíd Israel, Dios es uno, Dios no cambia, porque su naturaleza es santa. Escucha, dice, amarás a Dios, es lo principal. Y de esta manera les dice Jeremías que Dios les dice al pueblo que lo único que les mandó
a este pueblo fue: andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. O sea, el consejo de la sabiduría de Dios, el Espíritu de Dios que se muestra y se revela, nos va a llevar en una manera próspera, tranquila, en paz. No, es ciertamente que en la tierra encontramos quebranto y sufrimiento, pero aún en medio de ese quebranto, el ejemplo lo tenemos de los 3 jóvenes judíos en Babilonia, exiliados, en el que ellos no doblaron su rodilla a ninguna otra cosa sino a adorar a Dios, como lo mismo en la vida de Daniel. Todo lo tenemos ahí. Aún en medio del conflicto, Dios nos protege. Y esto, créanme, ustedes, hermanos y hermanas, yo lo he vivido a través de los 50 años que he estado aquí preparándome para servirle y traer la palabra. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? Es una vez más, quiere decir la insistencia de la Escritura en ese mensaje que corre a través de las páginas de estos escritos, que la relación del pacto con Dios eterno se basa en la obediencia, en escuchar inteligentemente, como el Shema lo dice, pero en la obediencia. En el Evangelio de Juan, entonces, el lector recibe así uno de sus resúmenes de la ley en el Evangelio de Marcos, capítulo 12. Si ustedes quieren ir para allá, está bien. Y Jesús repite esto mismo, el Shema del Torah. Y cuando se le pregunta sobre cuál es el mayor de todos sus mandamientos, lo hemos tratado de escudriñar, Jesús responde de esa misma manera. Y cuando amarás a Dios es el primero. Si ustedes están en el capítulo 12 de Marcos, Jesús responde: amarás al Señor tu Dios. Y literalmente dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, dice. O sea, lealmente responde al Shema en la misma manera, hace eco del Shema y dice: amarás al Señor Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda su mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero, dice Jesús. Y al hacer esto, se extiende a las relaciones humanas. Y una vez que el escriba le ha dicho, vean ustedes en el versículo 33, y Jesús le dice en el versículo 33, y le dice: y el segundo, ¿verdad?, es amar a Dios, y amar al prójimo es el segundo, y con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con todas las fuerzas, y amar a tu prójimo como a uno mismo. O sea que no hay más que la vida que uno tiene. Eso es todo lo que va a ser la motivación. Y en esto dice Jesús, se encierra todo lo que es la Escritura. Este es el hilito plateado que corre a través de la Escritura. Pero algo muy interesante, que el escriba le responde a Jesús de esta manera en el capítulo 2, versículos 33 y 34. Bien lo dice: y bien lo has dicho, Señor, y bien, maestro, ¿verdad? En el versículo 32, bien, maestro, ¿verdad que lo has dicho? Que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo su corazón, ahí está en la pantalla, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, amar al prójimo y amar al prójimo como uno mismo es más que todos los sacrificios, holocaustos y sacrificios. O sea que inmediatamente él removió el templo de ahí y puso al ser humano como el templo del escriba, y viendo que había respondido sabiamente, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Ahí estaba la esencia de todo. Por lo tanto, después de suscitar el templo, Jesús predice, fíjense bien cómo está esto en el desarrollo del texto.
Jesús predice inmediatamente que en el capítulo 13, versículo 1 y 2, que la centralidad del templo será removida de la adoración. La figura de la vid en el templo, como también la figura de la higuera, y está aquí en Jeremías 8:13, es símbolo de Israel. Sin embargo, un poco antes que Jerusalén fuese tomada por Babilonia, Jeremías capítulo 8, versículo 3, él profetizó al pueblo durante ese tiempo antes de ser tomada. El pueblo de Judá, para entonces las 10 tribus al norte ya habían sido removidas. Y en ese entonces pronunció que Dios removería los símbolos que se encontraban en el templo por causa de la idolatría. Dios escogió a este pueblo para que fuera testigo de la misericordia y de la bondad de Dios a toda la creación. A Abraham le dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y más tarde, en el primer siglo, el templo en Jerusalén, que había sido reconstruido por Herodes y que se convertía en una de las maravillas del mundo antiguo, ocupaba alrededor de 145 hectáreas alrededor de toda el área del templo, y podían haber cabido ahí alrededor de 24 estadios de fútbol. Pero en agosto 70 después de Cristo, las palabras de Jesús se cumplen en Marcos capítulo 13, versículo 1. Saliendo Jesús del templo, le dijo a uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificio. Jesús respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? Eran inmensos, eran muy imponentes. No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Se convirtió en una idolatría. Dios remueve esto. Dios remueve todo. En el capítulo 12 de Hebreos dice, porque no solamente una vez, sino ahora no solamente sacudiré la tierra, sino los cielos. O sea, el asunto espiritual del ser humano, los cielos sacudiré. Lo mismo que Jesús dijo, las zorras tienen cuevas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Las zorras, los reyes tienen cuevas, palacios, en fin, y las aves tienen nidos, todos los sacerdotes y los líderes espirituales del pueblo. Pero el Hijo del Hombre, o sea, el testimonio de lo que el ser humano debería de ser de acuerdo a la revelación de Dios en Cristo, no tiene donde recostar su cabeza. Para Dios, Dios puede remover todo, deshacer todo y volverlo a hacer. Para Dios no hay los imposibles, pero todo tiene que tener un propósito. Y por lo tanto, en agosto del año 70 después de Cristo, la palabra de Jesús se cumple del capítulo 13, versículo 1 de Marcos. Y el templo es destruido y nunca más se edifica. Y lo único que quedó fue la pared del lamento. Yo quisiera que nosotros entendiéramos y conectáramos todo esto. La pared del lamento. La pared del lamento, desde tiempos antiguos, como la pared del lamento hasta nuestros días. Y ahora, nosotros, al considerar el discurso de despedida de Jesús en los capítulos del 13 al 17 de Juan, y más específicamente el capítulo 15, como punto culminante de su discurso, momentos después de que sale del templo, concluye en la oración por sus discípulos en el capítulo 17 y proporciona el marco teológico para interpretar el resto del Evangelio de Juan. En sí, un bosquejo de los capítulos de Juan, capítulo 13 al 17, que principalmente, digamos, podría explicarse de la siguiente manera. Pongamos esto de esta forma. Si ustedes unen el punto del discurso de despedida y enseñanza fundamental en el nuevo mandamiento a la oración de Jesús,
en el capítulo 17 se conecta completamente en que esto sea realizado de acuerdo a la voluntad de Dios. La exhortación de Jesús a sus discípulos, Juan capítulo 14, se conecta a la obra del Espíritu Santo, la despedida de Jesús en Juan capítulo 16. Espíritu Santo, la obra del Espíritu Santo. Y en el centro de todo está el significado de permanecer, morar en el amor y presencia de Dios. Esto es un bosquejo que yo compuse, pero ustedes pueden reflejar en él si gustan. En la mayoría de los comentarios bíblicos, los capítulos 11 y 12 de Juan se identifican como la conclusión del ministerio público de Jesús. Sin embargo, esta reflexión nuestra reflexión de hoy propone que estos dos capítulos 11 y 12 de Juan forman una unidad en sí mismos en el Evangelio de Juan. Interpretarlo simplemente como una conclusión del ministerio de Jesús implica perder de vista y totalmente entender y mal entender la importancia narrativa y teológica del desarrollo general del Evangelio de Juan. Por lo tanto, la función principal, proponemos en esta manera, del capítulo 11 y 12 es tender un puente, construir un puente, digamos, entre la historia del ministerio de Jesús y la muerte, conclusión del ministerio de Jesús. Juan capítulo del 13 al 19. En otras palabras, así como Juan, el capítulo 1, versículo del 1 al 51, es un preludio al Evangelio mismo de Juan y al ministerio de Jesús, también el capítulo 11 y 12 de Juan es un preludio a la hora de Jesús. En Juan, ustedes se darán cuenta y notarán, siempre es la hora. En el primer milagro, allá en el capítulo 2 de Juan, María le pide que convierta el agua en vino y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Y la hora de Jesús es muy importante. Entonces, muchos de los temas que se desarrollan a través del Evangelio de Juan, en la narrativa de la hora de Jesús, se continúan aquí al final. Por ejemplo, vean ustedes, en Juan 4, cuando habla con la mujer y le dice, ni en Gerizim ni en Jerusalén, sino en espíritu y verdad, se conecta directamente en esa visión con yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, en el capítulo 15. En el capítulo 4, hacia el final del capítulo 4, cuando los discípulos se dan cuenta que el pueblo salió a buscarle, Jesús les dice a ellos que en esencia, por la palabra de la mujer, ellos vinieron a creer y la mujer ahí mismo les está refiriendo a ellos. Esto se conecta en esencia al capítulo 15 de Juan, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto, y así seáis mis discípulos. La narración de Juan viene tejiendo esta narración de tal manera que desde el principio hasta el final se conecta y llega a un clímax en el ministerio de Jesús. Y por lo tanto, muchos de los temas que se anticiparan al principio vienen a realizarse más plenamente en la narrativa de la hora de Jesús que continúan a través de las páginas del Evangelio. Junto con esto, podríamos decir que el evento de la visita de Jesús al templo en el Evangelio de Juan viene a ser un preludio a sus enseñanzas de la vid y los pámpanos. La esencia de esas enseñanzas resume en el mensaje
del Shema de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4 al 5, amar a Dios y al prójimo. Y si ustedes se dan cuenta, desde el principio del discurso de despedida, ese es el tema. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Jesús responde y dice, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él, que ese es el tema del capítulo 14. Y no que al principio del versículo 1, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, se ha venido a torcer y malinterpretar. La morada es el corazón de cada ser humano. ¿Y quién lo mora? Dios. Ese es el templo. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permanecer en mi amor es una relación y una continuación de la unción del amor de Dios hacia todo ser humano. Y en su oración el capítulo 17, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún más para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Todo esto es una gran unidad y por lo tanto nosotros podemos ver que el Evangelio de Juan debe entenderse al menos en dos niveles. Primeramente, en el nivel de testimonio. Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas en el capítulo 21, al final del Evangelio, y escribió estas cosas. Y este mismo discípulo, de acuerdo al texto, aunque la tercera epístola de Juan eran tiempos ya después de todo esto, nos dice que el Evangelio se le atribuye a Juan porque viene de las enseñanzas de Jesús a través del apóstol Juan. Y les dice en carta a la iglesia, yo he escrito a la iglesia pero Diótrefes, el cual, bueno, ustedes lo pueden leer, no nos recibe. Este es el conflicto de los siglos en la congregación. Y por lo tanto, un testimonio de la articulación de la enseñanza, junto con el testimonio de Juan, el testimonio del tiempo de Jesús y las enseñanzas de Jesús, vienen con el testimonio de la rearticulación de las enseñanzas de Cristo en respuesta al acontecimiento de la vida de esa comunidad de la cual surgió el Evangelio de Juan. Desde la importante investigación, que en el Evangelio de Juan se realizó por un gran teólogo de mediados del siglo XX, Rudolf Bultmann, que fue un mártir en Alemania en tiempos de Hitler, como también C.H. Dodd a principios y mediados del siglo XX también. Su considerable contribución a la impresión del Evangelio de Juan y de los evangelios en general, podríamos decir, especialmente en el Evangelio de Juan, la contribución y la comprensión de Juan, como también de los evangelios en general, en cierta manera, se da a notar a través de estas investigaciones teológicas de estos grandes pensadores del siglo pasado, la influencia tan impactante, y sobre todo en el Evangelio de Juan, de los evangelios gnósticos. Los evangelios gnósticos vinieron a impactar tremendamente el Evangelio de Juan. Y esto dio origen a la área de los estudios del texto bíblico de la tradición oral en la formación de los evangelios y las cuidadosas comparaciones entre Juan y los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, en vista a la influencia que los evangelios gnósticos ejercieron en estos escritos, y sobre todo en cuanto a las enseñanzas de Jesús. El primer evangelio siendo el evangelio de Marcos alrededor de los años 70. El Cristo y sus enseñanzas que quedaron excluidas en gran manera del canon que nosotros ahora tenemos como la Biblia, pero guiado por imperio. Para esto nosotros tenemos que continuar escudriñando.
La realidad que esto que hemos visto ahora nos muestra que tenemos que aprender a hacer reflexión interna. La realidad de Dios y el hecho de que Dios empieza en el interior del ser humano. El interior del ser humano, en su espíritu, en la chispa divina que Jesús vino a despertar en cada ser humano para guiarnos a la plenitud de lo que Dios es. Y de esa manera se muestra en toda su creación. Pero esto lo continuaremos escudriñando. Que Dios les bendiga, les traiga paz, descanso en Cristo. Y recuerden, Dios no nos moverá a cosas mayores hasta que hayamos madurado en las cosas presentes. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes. Salud. Estaremos próximamente con ustedes.